deje alguna tarea, pues va a tener un 20%, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Todo bien, doctor. Perfecto. Listo. Am, bueno, vamos a empezar con los antecedentes de las ciencias ómicas. Y como ustedes ven, las ciencias ómicas pues abarcan no nada más como su nombre lo dice, ¿no? Ómicas, que es como a todo, un conjunto de datos prácticamente grandes. Y también las ómicas, a veces luego uno piensa que no, por ejemplo, si hace uno mm, filogenómica ya utiliza las ómicas. Luego a veces también el concepto ómicas abarca más de un área, ¿no? Puede ser genómica, filogenómica y, no sé, filotranscriptómica también puede. Entonces, pues prácticamente es un concepto que surgió más o menos para estudiar mm, ¿cómo se llama? Los procesos biológicos, ¿no? En grandes conjuntos de datos. Y prácticamente, al igual que la definición de bioinformática, es simplemente la finalidad es entender los sistemas biológicos, ¿no? En su totalidad. ¿Y cómo se estudia? Principalmente se estudia a través de la bioinformática, ¿no? O la biología computacional, como le llaman. Entonces, dentro de la bioinformática, pues existen muchas áreas en las cuales las herramientas se utilizan para hacer el estudio de datos ómicos, ¿no? Y en los últimos años, y me refiero a los últimos años como en los últimos 10, ¿no? O sea, en los últimos 10 años, aunque ahorita ya es más común, pero en los últimos 10 años prácticamente ya el uso de aprendizaje automático, o que le llaman machine learning, se utiliza para hacer los análisis de estos conjuntos grandes de datos, ¿no? Y pues la ventaja es que prácticamente el usar Machine Learning pues te da una perspectiva mucho más profunda, ¿no? O sea, tú puedes prácticamente programar tus algoritmos, como alguna vez lo vimos en la clase de bioinformática, para hacer búsquedas que algunos patrones no pueden ser identificados tan fácilmente, ¿no? Con las herramientas actuales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, me pueden interrumpir, ¿eh? Me levantan así la mano y me interrumpen. Bueno, no ¿ustedes saben quién fue Margaret Dayhoff? Seguramente los de bioinformática que tuvieron el semestre pasado sí lo saben. A ver, díganme, ¿quién fue Margaret Dayhoff? ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su contribución más importante? ¿Puedo participar? Sí, sí, sí. De hecho, te iba a mencionar. Listo. A ver. Fue la que desarrolló bueno, la base de datos de Atlas on Protein y también el código de una letra de las proteínas, ¿no? Perdón, de los aminoácidos. ¿Y cuál es otra? Ah, las matrices de sustitución. Ajá, esas matrices de PAM, ¿cómo son? ¿Te acuerdas? Creo que sí. No, Principio, ¿cuál es el principio de las matrices PAM? mm, no. ¿No? David, No era algo de sí y no, no, ¿verdad? no. David, ¿tú sabes cuál es el principio de las matrices PAM? ¿No? Mariana, no se acuerda cuál es el principio, pero si lo vieron el semestre pasado. Se supone que se le asigna un uno si a la probabilidad de que haya sido sustituido, ¿no? Puede ser uno o cero, que se haya sustituido un aminoácido. Ajá, exacto. Lo que hace justamente es, hace
un alineamiento y prácticamente hace como un roadmap de exactamente de ver si cambió ese aminoácido en esa posición o no. Y eso es prácticamente los que hacemos BLAST utilizan las matrices PAM, ¿no? Los que hacemos prácticamente un alineamiento con un BLAST de 2 secuencias. El principio de los alineamientos de BLAST es utilizar matrices de sucesión PAM para ver identidades, ¿no? Homologías. Y si no mal recuerdan, estas matrices son las que también nos indican, o sea, con esto podemos hacer filogenia, de hecho es uno de los principios que utilizamos para identificar homólogos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si no me recuerdan, a la hora que uno hace alineamiento, estas matrices PAM nos ayudan a identificar qué tan relacionadas están dos secuencias o qué tan distantes son. Entonces, entre más relacionadas están prácticamente esos bichos o ese organismo o esas proteínas, comparten probablemente un ancestro común, ¿no? Entre más distantes, puede que no. Ese es el principio, ¿no? Y prácticamente a ella se le considera la madre de la bioinformática porque es la diseñadora de estas matrices PAM, es justamente la que hace ah, am, código de una sola letra de los aminoácidos. Y, por ejemplo, aquí les muestro las computadoras Antes acuérdense que no empezamos a secuenciar, bueno, no se empezó a secuenciar los nucleótidos. Lo primero que se empezó a secuenciar fueron las proteínas. Porque se creía, acuérdense, con el principio transformador, se creía que las proteínas eran, pues, prácticamente como la unidad que se heredaba, ¿no? Y entonces Dayhoff con esta matriz, con este código de una sola letra, utilizaron estas computadoras justamente para determinar la secuencia de péptidos, ¿no? De pequeños péptidos, apenas se secuenciaban pequeños péptidos. ¿Y por qué la menciono? Porque prácticamente la bioinformática juega un papel muy importante en el estudio de las ómicas, como les mencioné. Pero bueno, no es hasta tiempo después que aparece el, este, el término bioinformática y son estas dos personas, Hesper y Pauline, que mencionan en un paper. De hecho, el paper es difícil de encontrarlo, pero sí lo pueden encontrar. Este es un screenshot ahí de eso. Entonces, prácticamente ellos utilizan el principio de bioinformática como el uso de herramientas informáticas para el análisis de datos biológicos, ¿no? Pero bueno, realmente el desarrollo de las ciencias ómicas se remonta prácticamente como ahí de los 90, principios de los 2000, con el proyecto Genoma Humano. Y bueno, no sé si han escuchado de Craig Venter, ¿no? Seguramente Francis Collins no lo han escuchado porque no suena mucho, pero Craig Venter es prácticamente una celebridad en la ciencia, ¿no? Entonces aquí les muestro, Craig Venter, por si no lo conocen, Francis Collins, y aquí está Bill Clinton. Y prácticamente lo que hacían, o sea, lo que hicieron eran dos prácticamente consorcios, ¿no? Uno primero, por ejemplo, con Celera Genomics, que fue la iniciativa privada que empezó con la secuenciación del genoma humano, y otro era un consorcio de eran varios países, ¿no? Pero prácticamente le dan casi todo el crédito al NIH, ¿no? Y al National Human Genome Research Institute, ¿no? Y que estaba dirigido por Francis Collins, y prácticamente los dos tenían, ¿no? Querían hacer la secuenciación del genoma humano. Y bueno, pues prácticamente este señor acá, Bill Clinton, fue el que ayudó que esto se concretara y fuera público, ¿no? Si no prácticamente hubiera sido privado, si no lo hubiera sacado Celera Genomics. Y había una riña ahí, pero prácticamente ellos son los que empezaron con el genoma humano. Al final, el genoma humano quedó disponible y tú prácticamente puedes descargar el genoma humano este, en tu computadora, ¿no? Es prácticamente libre. Am,
Y bueno, aquí es cuando se genera como el concepto de ómicas, ¿no? Es cuando el desarrollo de las ciencias ómicas. Y es por utilizar datos masivos para hacer los análisis, ¿no? Y bueno, este es un timeline que seguramente los que les he dado clase ya medio lo conocen, de más o menos cómo ha surgido o cómo ha evolucionado la bioinformática o las ciencias ómicas, ¿no? am, Donde pues empieza con con Roberto Koch, con los aislamientos de los microorganismos, la identificación. Luego aquí viene Margaret Dayhoff, con su contribución en las matrices PAM, la secuencia de Sanger, Kary Mullis con el PCR, que prácticamente eso fue lo que revolucionó a la biología molecular. Y bueno, pero más o menos como a finales, por ahí del 98 es donde surgen las herramientas bioinformáticas, que si se dan cuenta, surge un poco con el proyecto del genoma humano, y era como para poder analizar todos estos datos un poco masivos. Ya hoy en día prácticamente las herramientas bioinformáticas yo creo que están llegando a su fin, eso es lo que yo creo, es mi opinión, ¿no? Que las herramientas bioinformáticas prácticamente ya están llegando como un poco a su fin y ahora la inteligencia artificial va a sustituirlas un poco, ¿no? Y bueno, pues si se fijan, a partir de este momento hay un boom, no nada más en las herramientas bioinformáticas, sino también en la disponibilidad de los datos, ¿no? Aparece un montón de técnicas de secuenciación. Algunas prácticamente quedan en el camino, que vamos a ver un poco más adelante eso. Y pues prácticamente a la hora de tener más disponibilidad de recursos para secuenciar, pues las secuencias se han abaratado, ¿no? Entonces, hoy en día prácticamente es medio sencillo, entre comillas, secuenciar genomas, ¿no? Y secuenciar genomas completos con alta fidelidad es prácticamente fácil y relativamente barato. Sin embargo, también, pues, afortunadamente la ciencia es abierta y entonces, si tú, por ejemplo, como ustedes, a lo mejor ya los que han publicado, los que han trabajado con estas cosas de la genómica, sabrán que, por ejemplo, si uno secuencia un genoma o si uno manda a secuenciar ciertos aislados de alguna bacteria o de algún otro bicho o algún virus, uno de los requisitos para publicar tus hallazgos es depositar en el NCBI o en algunas otras bases de datos, que veremos eso más adelante, las bases de datos que existen, a tus genomas, ¿no? O los datos crudos que secuenciaste. Puede ser transcriptoma, metagenoma o genoma. Y eso prácticamente hace que las bases de datos sean amplias y cualquier persona del mundo, como están públicamente disponibles, las puede descargar, ¿no? Yo, como les decía a los de bioinformática el semestre pasado y a ustedes les digo ahora, también eso nos ha permitido a los científicos que, por ejemplo, pues a lo mejor no tenemos recursos y todo eso, descargar bases de datos y hacer análisis y publicarlos, ¿no? Porque son públicamente disponibles. Y eso ha prácticamente democratizado un poco la ciencia, ¿no? Al hacerla pública y abierta. Y bueno, este es como un timeline de la historia más o menos de la bioinformática o de las ómicas. Y, y bueno, aquí lo que les mencionaba, ¿no? Pues el desarrollo de ciertos algoritmos, ¿no? Del uso de las secuencias, la creación de repositorios como por ejemplo el GenBank o el Human Genome Project, ¿no? Las tecnologías de secuenciación masiva, ¿no? Y las de primera generación, las de segunda generación, las de tercera generación. Y ahora, pues prácticamente lo de el Big Data, ¿no? Que le llaman el Machine Learning, que es prácticamente utilizar toda esa información de secuencias, ya sea de nucleótidos, de proteínas, para entrenar modelos específicos para buscar patrones, ¿no? Prácticamente en eso se consiste el Machine Learning. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Todo bien, doctor. Perfecto, listo. Y bueno, aquí les pongo esta gráfica, como
Ah, prácticamente las ciencias ómicas es como incluir diferentes aproximaciones para describir algún proceso biológico o algún nicho en particular o los biomas prácticamente, descubrir como caracterizar la biosfera que se encuentra en algún determinado nicho, o, no sé, algunas muestras. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo, si queremos analizar el microbioma de un humano, por ejemplo, podemos hacer el barcoding con el 16S, donde podemos identificar prácticamente otus, ¿no? Que nos diría como la abundancia de ciertos organismos presentes o incluso identificar algunos linajes nuevos, no descubiertos, dependiendo del nicho, ¿no? De hecho, con 16S se han logrado caracterizar algunos filos que prácticamente no se pueden cultivar, bacterias que no se pueden cultivar, ¿no? O arqueas. Bueno, acá está. O también, por ejemplo, si queremos ver como la parte funcional, podemos hacer como shotgun, que es, eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos metagenómica, pero con shotgun es prácticamente secuenciar todo el DNA, mientras que el barcoding con 16S es solamente unas regiones específicas del 16S. Y con la metagenómica, con Shotgun, pues podemos ya utilizar abundancia de ciertos tipos de genes o hacer como más genómica comparativa para ver si hay funciones enriquecidas, presentes de manera codificada en los genomas, ¿no? Presentes en los genomas. Sin embargo, si queremos ver realmente la función o la actividad de esos genes, pues está el metatranscriptoma o el transcriptoma, ¿no? De un determinado nicho. Y bueno, aquí incluyo esta parte de lo de las virómicas, ¿no? La virómica, que es la identificación de las partículas virales, ¿no? De la fracción viral. Entonces, utilizando diferentes aproximaciones, diferentes ómicas, ¿no? O sea, este es prácticamente un acercamiento ómico donde utilizas metagenómica, metatranscriptómica, virómica, nos ayuda a entender mucho más el sistema biológico que queremos analizar, ¿no? Claro que esto sería como algo mucho, pues a lo mejor laboratorios que tengan mucho dinero podrían incluir estas diferentes aproximaciones, ¿no? Pero afortunadamente, como les decía, existen bases de datos públicamente disponibles. Entonces, si nosotros nada más logramos secuenciar 3 genomas, podemos bajar estas bases de datos gigantes y ponerlas en un contexto de lo que se ha reportado en el mundo, ¿no? Incluso luego hay institutos como por ejemplo el Sanger y esos que secuencian así masivamente y no sacan el artículo. O sea, prácticamente ellos se dedican a secuenciar y luego suben los datos, ¿no? Entonces, eso nos puede servir. De hecho, sé que algunos de ustedes luego han hecho este tipo de aproximaciones, de bajarse muchos genomas y hacer los análisis, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar esto ligera. Puede ser un poco aburrido la parte de los métodos de secuenciación. Este, yo sé que los de bioinformática ya lo vieron, entonces les voy a preguntar bastante. Entonces, ¿qué es la parte introductoria? Ya después se va a poner mejor, créanme. Bueno, todo empezó con el método de Sanger. Entonces, a ver, no sé quién de ustedes me dice en qué consiste el método de Sanger. Jennifer. Pues hacían como bueno, por lo que recuerdo, una tipo reacción en cadena, pero con didesoxinucleótidos. Entonces, cuando se unía un didesoxinucleótido en su lugar, era cortado, por lo que me acuerdo. Y si no, perdón. Bueno, la verdad no me acuerdo muy bien. ¿Qué es un dideoxinucleótido? Pues es como se ve en la imagen, ¿no? En vez de tener un OH, tenía nada más un hidrógeno. Entonces, cuando se incorporaba el dideoxinucleótido, ¿qué pasaba?
se incorpora, entonces no puede seguir la reacción en cadena y eso hace que se pare la reacción. Y ahí te daba que tenías, qué nucleótido era, ¿no? Algo así. Sí, 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 prácticamente es eso. O sea, es utilizar nucleótidos modificados, que son los hidroxinucleótidos, que prácticamente carecen de un oxígeno. Y como dice, no se puede incorporar el otro nucleótido, como dice Jennifer, ¿no? Y entonces ponían en diferentes tubitos las reacciones con los 4 dideoxinucleótidos modificados. Entonces prácticamente se lo cargaban en un gel, ¿no? Y el tamaño de gel, bueno, las bandas que se formaban, podías saber tú el tamaño más bien el nucleótido y la secuencia, ¿no? Entonces, prácticamente tenías que ver la secuencia y dado los tamaños, tú podías saber el nucleótido en el que estaba secuenciado, ¿no? Donde se había parado la reacción. Y así, ese es prácticamente el método de Sanger como se, mm, se hacía en esos entonces. Luego, no sé si han visto estos geles, son los geles así largos, gigantes, y son un montón de bandas y prácticamente lo tenían que hacer un poco a mano, ¿no? A ojo, estar viendo las bandas con una regla para ver la secuencia. Claro que esto solamente se hacía con fragmentos pequeños, ¿no? No podía secuenciar más allá. Ahora prácticamente tú puedes secuenciar toda una comunidad de microorganismos, ¿no? Y bueno, también acá, esa metodología Sanger prácticamente evolucionó a la electroforesis procapilar, que ya no teníamos que hacer esos geles y prácticamente el gel era prácticamente una línea, estaba en un capilar, era muy delgado ese gen y las bandas que se generaban, pues prácticamente hay un detector ahora, que un láser y un detector que las va identificando y ya te va haciendo estos cromatogramas, ¿no? Que te va diciendo prácticamente, no sé si los han visto, no sé si es secuenciado ustedes con Sanger, pero se ven así, prácticamente se ven así. Los nucleótidos que prácticamente no están bien identificados, o si tienes ahí algunas modificaciones, se ven de diferentes tamaños, ¿no? Estos cromatogramas, estos picos, ¿no? Y así es como hay programas también que los leen estos cromatogramas y te dan la secuencia, ¿no? Bueno, y entonces les decía, todo empieza con la secuenciación de Sanger, luego viene la pirosecuenciación. Ion Torrent, los últimos son Illumina, que luego seguimos utilizando ya prácticamente Illumina, y ya los de última generación, o los de tercera generación, serían los long read, que prácticamente son, mientras que estos pasan por algunos procesos de librerías, bueno, Paco yo también paso por un proceso de librerías, a nano por no, o sea, prácticamente son son secuencias largas y que pueden resolver mucho mejor los genomas, ¿no? Aunque luego hay personas que dicen que, por ejemplo, con Nanopore, pues la resolución es muy buena, ¿no? Entonces no puedes, tiene una tasa de error alta, pero hoy en día prácticamente Nanopore es muy bueno, o sea, tiene muy buena calidad. También depende también de tus objetivos, ¿no? De tu proyecto. Si quieres ver como algún rearreglos o mutaciones puntuales, pues probablemente a lo mejor sí no podría ser la mejor herramienta, pero hoy en día es bastante barato secuenciar y puedes resolver mejor los genomas a diferencia de Illumina, ¿no? Que es mucho más grande. Am, bueno, estas son como las plataformas de segunda generación, como el método del 454, que ya no se usa, ahorita lo vamos a un poco ver. Ion Torrent tampoco ya no se usa tanto. De hecho, 454 ya no sé si en el caso de Ion Torrent, pero 454 ya ningún revisor o prácticamente ninguna revista te acepta secuencias con 454 ya. Mm, Ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Por los problemas de los homopolímeros. Secuenciación por Illumina, ¿no? Y la de Solid, ¿no? Bueno, casi todas las métodos de secuenciación parten de la construcción de librerías, ¿no? Entonces, las librerías prácticamente es
Tú obtienes la muestra, ¿no? La recolección puede ser agua, puede ser algún tejido. Haces la extracción de los nucleicos, puede ser RNA, DNA, ¿no? Y preparas las librerías. Generalmente estas librerías están por fragmentación, puede ser fragmentación, sonicación, nebulación. Y la idea es generar fragmentos pequeños y esos de cierto tamaño. Y estos fragmentos pequeños prácticamente son pegados a unos adaptadores que se inmovilizan en algún, ya sea en un flow cell, ¿no? O en una perla para llevar a cabo la secuenciación de manera localizada, ¿no? Bueno, Método 454, secuenciación, es una tecnología que permite prácticamente secuenciar el DNA, que les decía, ya no se usan, pero fue una parte muy importante. De hecho, muchos científicos lo utilizaban, se puso mucho de moda esto de 454. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de esto, de lo de la secuenciación de 454. Y lo que hacía, prácticamente lo que hace, bueno, lo que hacía era identificar el pirofosfato que se utiliza a la hora de incorporarse un nucleótido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponían en la reacción del aparato, si lo que hacía es utilizaba un cierto nucleótido y generaba el pirofosfato, por ejemplo, si ahora incorporaba, por ejemplo, no sé, adenina, y se generaba el pirofosfato, que ese pirofosfato lo que hacía lo que hacía es que se producía una molécula de ATP a través de una enzima que se llama la luciferasa, y se generaba el pico, prácticamente correspondía a ese nucleótido, ¿no? O sea, la adenina iba en esa posición, porque se llevaba a cabo la reacción. En caso de que no se incorporara, prácticamente no había reacción, y entonces luego ese nucleótido prácticamente se degradaba, ¿no? Y así lo hacían sucesivamente. ¿Cuál era el problema? O sea, ¿cuál era el problema de esto? Es que, por ejemplo, estos picos a los detectores, es que si tú tenías, por ejemplo, los homopolímeros, que son más arriba de 6 o 8 nucleótidos, quiere decir que son nucleótidos prácticamente idénticos. Si tú tuvieras o T, 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 la señal era como única y no se podía identificar prácticamente bien cuántas A's o cuántas T's o cuántas G's o cuántas C's había en esa región, ¿no? Entonces, prácticamente no se podía resolver bien la secuencia bien de lo que secuenciamos. Esa es una de las razones por la cual 454 pues dejó de ser viable. Y bueno, también, ay, perdón, también utilizaba librerías, que prácticamente la preparación de librerías es como prácticamente cualquier otra, en el principio, ¿no? Como cualquier otra librería, es la incorporación de adaptadores. Esos adaptadores se pegaban a unas perlas de emulsión, que prácticamente las perlas de emulsión tenían la secuencia complementaria a ese adaptador, y dentro de esas perlas prácticamente se llevaba a cabo la síntesis de la molécula, ¿no? Entonces, cuando se generaba, les decía, la señal, en paralelo, pues tú podías identificar la secuencia de diferentes moléculas a lo largo del, del- en una sola corrida, ¿no? Ion Torrent prácticamente utiliza también la información o la reacción que se genera de la síntesis de DNA, pero en este caso, en lugar de utilizar el pirofosfato, es la detección de un protón, ¿no? Porque también se libera un protón a la hora que se lleva a cabo la síntesis, ¿no? O la reacción de secuenciación. Y entonces lo que utilizaban era identificar ese protón y ver, mirar el voltaje, ¿no? O sea, la presencia de ese protón, miraban el voltaje con un detector. Entonces ellos desarrollaron prácticamente un método de detección donde veían de diferentes, como la intensidad del voltaje era diferente dependiendo del nucleótido que se incorporaba. Ellos podían ver si se incorporaba una T, una G o una C, ¿no? Ese era el principio prácticamente de Ion Torrent. Entonces, si se fijan, bueno, la preparación de la librería era prácticamente igual, nada más que ahora medían los protones.
Y si se fijan, prácticamente estas dos herramientas no utilizaban dideoxinucleótidos, ¿no? O bueno, nucleótidos modificados, ¿no? No los utilizaban. Utilizaban prácticamente la información que se da en la secuenciación. Illumina es de las plataformas o de las tecnologías más novedosas. Bueno, realmente es, fueron las, no más novedosas, sino prácticamente las que tuvieron mucho más éxito por lo sencillo que era construir librerías, lo sencillo que era obtener un montón de secuencias, ¿no? Y a un bajo costo. Y lo que prácticamente utiliza Illumina es la identificación de los nucleótidos por nucleótidos modificados, ¿no? Entonces, estos nucleótidos no son dideoxinucleótidos que paran la reacción, pero sí son nucleótidos que prácticamente fluorescen. Entonces, si se incorporan estos nucleótidos, tienen obstaculizado, o tienen un bloqueo en el 3', y entonces, si se incorpora este nucleótido, va a emitir un color, ¿no? Entonces, una vez que se da a cabo la reacción, o se emite el- la, ¿cómo se llama? La luz de cierto color, am, este bloqueo es eliminado con unos lavados y todo eso, se elimina y luego se introduce otro nucleótido, ¿no? Si este nucleótido se logra incorporar, bueno, va a emitir una luz y así. Entonces tiene un detector que dependiendo del color que emita, va a saber qué nucleótido es, ¿no? Y esto lo hacen igual también de forma paralela, pero lo hacen sobre un flow cell, donde prácticamente una molécula, una sola molécula de DNA prácticamente tiene los adaptadores, le hacen las ligaciones de los adaptadores, y entonces tú generas como estos clústeres. De hecho, esto es uno de pues como de las cosas que eran buenas para Illumina, es que de una sola molécula tú generas varias copias. Entonces, por eso es de muy buena calidad las secuencias de Illumina, ¿no? Porque tú generabas, a partir de una sola molécula, tú generas como varias moléculas o muchas moléculas en un solo clúster. Y ese clúster prácticamente te va a dar la emisión del fotón. Entonces, como tienes varias copias de esa molécula, a la hora de que lo amplificas, la intensidad ¿cómo se llama? Del pico del color que emite, pues es fuerte, ¿no? Por lo tanto, entonces la confiabilidad que tú tienes que ese nucleótido está en esa posición, pues es bona fide, ¿no? Es como muy probable. Y entonces lo hacen por clústeres, ¿no? Y entonces cada clúster te genera un spot. Entonces imagínense que el detector va viendo un montón de spots, ¿no? Que se van prendiendo, dependiendo, y te da la secuencia prácticamente de ese fragmento, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Ok. Listo. Digo, es un poco aburrido ahorita esta parte de la secuenciación, pero pues como la parte de la introducción, ¿no? Luego está la secuenciación de Solid, que tampoco ya no se usa tanto, por el mismo problema que tenía con los homopolímeros, y era por ligación, ¿no? Entonces prácticamente lo que hacían es que tenían unas sondas, donde prácticamente sondas universales, donde prácticamente el último nucleótido es el que daba la secuencia, ¿no? Tal vez se explico un poco más acá. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos como una diversidad de sondas. Bueno, algunas sondas eran como repetidas, y estas ondas al final tenían también un color. Estas ondas prácticamente emitían un color, ¿no? Entonces, estas ondas, si se incorporaban prácticamente a la hora de emitirse, se incorporaban por ligación, a la hora de emitirse la fluorescencia, a la hora de ser excitada por un láser, se podía determinar el último nucleótido. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Como son las secuencias, donde tenemos una sonda inicial, ¿no? Que sabemos que es el último nucleótido, el T, ¿no? Si se incorpora, por ejemplo, un nucleótido, una T, sabemos que es la T. Entonces aquí, por ejemplo, de todas estas ondas que están acá, la única que se puede incorporar es esta, y es color amarillo. Entonces, como yo sé la secuencia de la sonda inicial, que es la T, y se me da un color amarillo, prácticamente puedo saber la G, ¿no? O sea, yo sé que la siguiente secuencia, como dio un color amarillo, es así, la T
como de un color amarillo es prácticamente una G. Y así sucesivamente. Ahora, como por ejemplo, la siguiente sería una G, ¿no? Si se incorpora una G y da, por ejemplo, color rojo, la siguiente sería una C y así sucesivamente, ¿no? Y así es como lo analizaban. El problema también aquí es que también era la cuestión de los homopolímeros. Si tú tenías muchas Ts, pues la emisión de esas ondas o el color, pues yo no sabía si había 5, 6 o 10 Ts ahí presentes en un fragmento, ¿no? Ese era el problema también con esto de los probes, ¿no? Y bueno, estas son las últimas, ya la última generación, Nanopore y PacBio. Si se fijan, pues prácticamente PacBio es un refrigerador gigante, ¿no? Es de las más fiables, es muy caro analizar los genomas con PacBio, pero prácticamente son una sola molécula, tú utilizas muy poco DNA, bueno, no tienes que pasar por un proceso de librería, pero tú tienes que tener cierta concentración de DNA, ¿no? Que generalmente es alta. Luego a veces esto puede ser un problema si quieres secuenciar con PacBio. Nano, por ejemplo, tiene... am, por ejemplo, si tiene... déjame ver, creo que alguien quiso entrar. No. Por ejemplo, si tiene para... secuenciar poco DNA. También obviamente tienes que comprar un kit que lo que haces tú pasas por un proceso de amplificación para enriquecer tu muestra. La finalidad es eso, o sea, enriquecer suficiente la muestra de DNA, de tu DNA ahí, para que la señal sea detectada, ¿no? Y poder tener la secuencia con Nanopore, ¿no? Con PacBio tú sí prácticamente tienes que tener un DNA. Y entonces prácticamente lo que hacen es el DNA genómico, lo ligan a unos adaptadores y esta polimerasa prácticamente que es de un fago, lo que va a hacer es que va a secuenciar. Y estas secuencias se llaman Smart Cell, lo que hace es que identifica, dependiendo de qué nucleótido se está incorporando, va a emitir una señal y entonces así van a poder saber la secuencia. Entonces, una de las ventajas de esta tecnología es que tú puedes tener fragmentos muy largos. Hay otra cosa que también lo que hace PacBio y que ayuda es que cuando se está generando esta secuencia, luego hay unas pequeñas secuencias. Se fijan acá, lo que les estoy mostrando es como un histograma del tamaño de la secuencia. Se fijan, no, son secuencias que en teoría son pequeñas, pero si se fijan son por ahí de los 10.000 pares de bases, ¿no? Que son las secuencias en teoría pequeñas. Entonces, este universo de secuencias pequeñas lo que hacen es que ayuda a resolver también estas secuencias grandes, ¿no? De 60 kbs. Entonces prácticamente tú en una corrida, tú prácticamente puedes generar un solo contig, que cuando veamos genómica vamos a ver qué son los contigs. Pero mira, aquí les pongo una tabla de cuántos contigs o cuántos fragmentos de DNA se pudieron ensamblar con Ion Torrent, ¿no? Con Illumina, am, por ejemplo, con estas tecnologías que luego utilizan como híbridas, donde secuenció con Illumina y con 454 o Illumina con PacBio, ¿no? Entonces, si se fijan, con PacBio solamente un genoma, el genoma de esta bacteria, creo que es el Escherichia coli, es un solo scaffold, o sea, es un solo contig del tamaño completo de la bacteria, ¿no? Am, y entonces aquí, por ejemplo, si tú quieres ver, pues, rearreglos genómicos, a lo mejor la tecnología de PacBio es la más indicada, ¿no? Porque te daría bien la secuencia. En cambio, por ejemplo, Illumina, pues el problema de Illumina es que como son short reads, si tu genoma es bastante dinámico, o sea, si tiene muchos rearreglos genómicos, tu genoma es difícil. Si tiene muchas repetidas, por ejemplo, va a ser difícil que Illumina pueda resolverlo. Genomas, por ejemplo, como Acinetobacter baumannii, son bastante complicados resolverlos, incluso con PacBio, ¿eh? Ahí yo conozco un caso, pero son bastante complicados resolverlos con una plataforma como tipo Illumina. Bueno, la secuenciación con nanoporo utiliza un nanoporo
¿no? Este nanoporo lo que hace es, tiene un flujo de, am, ¿cómo se llama? De iones. Y lo que hace este nanoporo es que cuando en este nanoporo prácticamente se despliega la doble cadena y cuando pasan por este nanoporo los diferentes nucleótidos, estos iones cambian bueno, más bien la migración de estos iones se ve alterada dependiendo del nucleótido. Y entonces, si esta migración yo sé qué pico es o qué tanto se ve alterada esta migración de iones, yo puedo saber prácticamente la secuencia de esto. Por eso no es tan bueno, ¿no? Por ejemplo, nanopore, por eso dicen que no es tan bueno, porque, por ejemplo, tú puedes tener ciertos errores a la hora de mirar este flujo o el detector y no saber con cierta confiabilidad qué nucleótido pertenece. Ahora, yo no creo que, o sea, yo sí creo en la fidelidad de Nanopore hasta cierto punto. Realmente el problema más fuerte que tiene Nanopore es la modificación de los nucleótidos. Si tú tienes nucleótidos modificados, que por ejemplo en algunos virus es el caso, sobre todo algunos fagos, esos nucleótidos modificados, como están modificados, no los puede identificar bien el nanoporo. Y entonces prácticamente si tú secuencias un fago sin pasar por un proceso de amplificación, es muy probable que a veces, si tienen nucleótidos modificados, no puedas tener buenos resultados en la secuenciación, ¿no? En ese caso se utilizan PCRs para volarse las modificaciones y poder secuenciar el genoma del virus, ¿no? O de lo que sea. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Bueno, me causó curiosidad la diapositiva anterior de Mm, por qué se ve como que lo están haciendo en, pues, no sé, en medio de, sí, así muy sí, sí. rutinario. Nanopore tiene como un lema que se llama secuenciar donde sea o algo así, o en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Una cosa así. Bueno, esa es una de las ventajas que tiene Nanopore, la verdad. Mientras que cualquier otra tecnología de secuenciación necesitas obviamente de un espacio adecuado, tener el secuenciador, tener los refrigeradores, los refrigeradores, estos aires acondicionados y todo eso, cierto equipo de cómputo con cierto requerimiento. Nanopore tiene varias versiones de equipos de secuenciación. Está el MinION, que es que prácticamente le cabe a una sola muestra, y hay otros, ¿no? El GridION, que le caben como 10 muestras, y así, pero de todos modos son equipos muy pequeños. Creo que el más grande es como si fuera una impresora. Pero, por ejemplo, este caso, el Minayon, que es el que están viendo acá, es un equipo pequeño que tú lo puedes conectar a tu laptop. Entonces, tú puedes descargar los programas que están disponibles a la hora que tú compras el Minayon y hacer tus análisis en campo prácticamente. Mucha gente lo utiliza. Te pongo ese ejemplo porque mucha gente lo utiliza para campo. Mucha gente que va a secuenciar a campo, tiene las muestras en ese momento, obtiene el DNA y lo pueden secuenciar. Por ejemplo, yo sé que Colombia, por ejemplo, para hacer la vigilancia genómica de SARS-CoV-2, lo hizo con Minion. Y se iban así como se ve en la caricatura, como se ve perdón, en la foto. Se iban a los pueblitos donde no hay instituciones, muestreaban a las personas, obtenían los nucleicos con sus kits, ¿no? Y en ese momento estaban secuenciando para saber si había SARS-CoV-2, ¿no? Y por eso les digo que Nanopore tiene cierta confiabilidad, porque Colombia fue de hecho de uno de los países que reportó una de las variantes. De hecho, fue un paper bastante bueno, ¿no? Reportó una variante, que ya estaba circulando en otros, pero ellos fueron los primeros en reportarlo y pues una variante quiere decir que prácticamente ellos lograron identificar cambios, en algunos nucleótidos
con respecto al genoma de referencia, ¿no? El de Wuhan. Por eso Nanopore es bastante sensible o es bastante fidedigno a la hora de hacer el base calling, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las ventajas que tiene la verdad Nanopore. No tienes que tener toda una infraestructura para tener una secuencia. Ujú. Un secuenciador, perdón. ¿Hasta acá tienen una otra pregunta o duda? ¿Alguna idea de cuánto vale el kit? Sí, ahí en el laboratorio compramos uno. Este, tenemos un Nanopore, de hecho tenemos un Minion. Y los Flow Cell, el Flow Cell vale como unos 20,000. Y el kit, por ejemplo, compramos un kit para hacer, digo, también tiene que ver como qué quieres secuenciar, ¿no? En este caso yo lo que quiero secuenciar son fagos, estos son bastante pequeños, ¿no? No pasarán arriba de las 100 kbs. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos un kit para hacer barcoding, ¿no? Para hacer el barcoding de 45 muestras y más o menos como unos 20,000 costó igual. Entonces, por ejemplo, y el equipo vale como entonces, como un 60,000 pesos, no, 2, 4, 6. Sí, con 60,000 pesos aproximadamente ya podemos secuenciar unas 45 muestras, ¿no? Claro que, por ejemplo, a lo mejor si tú tienes un humano o algún otro bicho superior, ratón o cosas así, ya eso cambia, ¿no? O sea, la profundidad de secuenciación cambia, entonces a lo mejor vas a tener que utilizar más reactivos, ¿no? Pero en mi caso, que son de virus, más o menos eso es lo que hemos gastado. ¿Alguna otra pregunta o duda? Listo. Bueno, este es como el flujo de trabajo más o menos de un análisis bioinformático o ómico, por así decirlo también. Y es que una vez que tú tienes las lecturas, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo se procesan, puedes hacer alineamiento y llamado de variantes, ensamble de novo o anotación genómica. Y una vez que tienes como prácticamente el ensamble de novo o el elemento o hacer el gene calling, ¿no? La anotación genómica hacer el gene calling, tú puedes utilizar diferentes estrategias, ¿no? Como por ejemplo hacer la filogenómica, ah, determinar grupos de homólogos, ¿no? O identificación de variantes, identificación de genes de virulencia, de resistencia, hacer como epidemiología, ¿no? También podría ser, o genómica de poblaciones, ¿no? Em, entonces, prácticamente tú podrías, utilizar con tu genoma o con tus genomas diferentes aproximaciones para caracterizar tus aislados o tus genomas o tus transcriptomas, ¿no? Diferentes aproximaciones para poder caracterizarlos, ¿no? Y aquí es donde las bases de datos juegan un papel importante, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, las bases de datos, que seguramente ya conocen algunas, y, y los de bioinformática ya se las conocen todas. Entonces, prácticamente las bases de datos es toda la información que está disponible, como les decía, pues hoy en día prácticamente secuenciar un genoma ya no te cuesta, ya no es un artículo, ¿no? Bueno, hay artículos que se llaman Genome Announcement, que mucha gente los sacó, ¿no? Porque son estos artículos que son reportes de genomas, estos Genome Announcement, o no me acuerdo cómo les llaman ahora, creo que ya cambiaron el nombre, pero estos Genome Announcement prácticamente lo único que reportabas es que tú secuenciaste un genoma, lo ensamblaste, lo anotaste y haces una breve descripción. Estos reportes, estos Genome Announcement, no son peer review, o sea, no están evaluados por pares, pero sí están indexados, entonces mucha gente los utiliza. Yo tengo, creo que dos Genome Announcement. Ahora yo en día yo les diría, no hagan eso. Si tienen, aunque sea un genoma o dos genomas que secuenciaron, no hagan Genome Announcement. Mejor bájense las bases de datos
qué hay de tu bicho, de los genomas parecidos, de los hermanos, y hagan un análisis mucho más en forma, ¿no? Entonces, justamente la idea es que este Big Data pase por cierto conocimiento, una información para obtener como lo que quieres buscar, ¿no? Esta destilación prácticamente de datos es importante, ¿no? Y lo hacen prácticamente las herramientas bioinformáticas, ¿no? O lo que sería el Machine Learning también, ¿no? Ahora, como les decía, pues les voy a hablar un poco de Machine Learning, no es como una herramienta, pero hoy en día prácticamente se está poniendo muy de moda utilizar aprendizaje automático para hacer análisis de genómicos grandes, ¿no? En grandes volúmenes y muy grandes volúmenes. Cuando me refiero a grandes volúmenes no son 3.000 genomas o 10.000 genomas, no, 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 me refiero a muchísimos datos, ¿no? Listo. ¿Aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Hasta aquí? De momento todo bien. Listo. 13. Aquí somos 13. Todos están inscritos, o sea, todos nosotros están inscritos. Todos los que están aquí están inscritos. ¿O hay alguno que está tomándola como oyente? O simplemente es invitado. Yo no tengo problema, ¿eh? No los voy a correr. Simplemente quiero saber por qué necesitamos crear las cuentas del servidor. Ok, todos están inscritos, ¿verdad? Entonces, listo, perfecto. Bueno, entonces si no tienen alguna duda o pregunta, nos vemos el próximo lunes, ¿no? A las 8:30. Entonces va a ser lunes y martes a las 8:30.